Esas cosas me empiezan a molestar, no sé si por viejo o por qué. Viejo, si me escucha mi señora me mata, pero porque a mí me gusta decir que yo soy mucho más viejo, nada más, pero no lo soy tanto todavía. Bueno, así que bueno, convenzan a la gente de que se tiene que cuidar, de que tiene que evitar el tema de la aglomeración, sobre todo, y hasta que esto se defina bien. Bueno, vamos a empezar ahora. Ahora sí, ya tenemos bastantes, así que... En la última clase habíamos quedado dentro de este esquema que estamos viendo, el dinero en las finanzas del gobierno, íbamos a empezar a ver un modelo muy sencillo, pero que desde mi óptica realmente tiene muchísima utilidad y muchísima actualidad para lo que puede llegar a ser para la Argentina. Es un modelo que se debe a estos dos economistas, a J. Gary y Gertler, un modelo de mediados de los 80, y la idea acá es que uno plantea como dos generaciones que conviven y dos periodos. O sea, es un modelo de generaciones traslapadas. La idea acá es que, en primer lugar, para ver si hay señoriaje, no hay señoriaje, lo primero que se tiene que identificar es, ¿hay deuda, no hay deuda? ¿Hay impuestos? ¿No hay impuestos? Y una vez que uno hace eso, empieza a hacer el trabajo. Obviamente lo más interesante será que contemplar que haya deuda y que haya impuestos. Y uno, para hacer más fácil la jugada, digamos, sería como que no considera nuevo gasto, por lo tanto el nivel de gasto público va a ser igual a cero, y la población y el producto no crecen, o bien podríamos considerar que estamos en estado estacionario, o que en realidad no tenemos problemas, estamos tranquilos y no hay problemas de aumento de población, y el producto lamentablemente no crece. Entonces, empezamos por el lado de de las restricciones. Consecuentemente, tendríamos que ver cuál va a ser la restricción. Profe, ¿Sí? disculpe, pero una compañera sin querer hizo presentación de su pantalla y ¿Sí? ahora no estamos viendo la suya, digamos. Ah, ¿y cómo Perdón, es puede mi ser? culpa. Ajá. Vamos a arreglarlo, no sé cómo le hice, si me pueden Bueno, ayudar un poco. ¿quién? A Hola, ver, es mi culpa, yo puse sin querer mostrar apágala. pantalla y no sé qué. Reanudar tu Arreglarlo. presentación acá. Reanudar presentación. Lo que me Ahí llama está. la atención es que lo puedas hacer. Ah, no sé, yo lo que quería hacer es que no puedo ver su pantalla, entonces le estaba buscando y apreté algo mal. O sea, no sé qué hice. Está bien. Ahora Puse yo a ven poner de mi nuevo pantalla. mi pantalla. ¿Ahora la ven de nuevo, sí o no? Sí, profe, ahí se ve. Ahí se ve. Está. Che, me llama la atención eso, porque supónganse que tuviéramos, bueno, menos mal, están ustedes, el mercado va a terminar actuando, digamos, por suerte. Pero por si tuviéramos un hacker acá, se nos mete en esto y se nos pone a bailar ahí en paños menores, y ustedes me van a atender más a ese bailecito, me van a seguir escuchando a mí y van a grabar eso con el bailecito y mi voz de fondo con esto. Sería muy terrible hacer eso, ¿no? No lo tome nadie como idea eso, ¿eh? Son muy bandidos ustedes, después lo van a querer hacer. Está bien, Azul, no te hagas problema. Pero vuelvo a insistir, me llama la atención eso de que si yo soy el que está como comandando la... A ver, hagan un intento, haga uno un intento de decir, voy a chequear esto, voy a bloquear esto. Cualquiera puede, Cualquiera puede presentar. cualquiera puede. Yo pensé que digamos que el administrador, como que sería en este caso yo, que soy el que los está invitando, está. Bueno, si bien es una ventaja eso, pero la verdad que en grupos grandes puede ser caótico. Bueno, fantástico, listo. Ya aprendí otra cosa. Gracias. Entonces, retomo. En el modelo vamos a tener dos tipos de restricciones, una que va a ser la del gobierno y otra que va a ser la del agente representativo.
La del gobierno, como yo les dije, para hacer más sencilla la jugada, en el modelo se supone que el gasto es cero, por lo tanto, lo que se va a estar financiando con los distintos tipos de ingresos que puede llegar a generar el gobierno dentro de su estructura presupuestaria sería nada más que deuda e intereses. Y esa deuda más los intereses va a ser financiada con recaudación impositiva, nueva deuda y con señoriaje. En el lado del agente representativo, como siempre, tendremos que hay niveles, digamos, que le generan ingresos a este individuo. Acá tendríamos su ingreso neto de los impuestos que tenga, o sea, como un ingreso disponible, la deuda y los intereses que tenga, más el valor real de los saldos monetarios reales que mantiene, o sea, su riqueza financiera, le serían destinados o útiles para acumular más activos financieros y para consumir. O sea, ahí tendríamos las dos restricciones. Y entonces lo que pasa en este modelo es la interesante pregunta esta que surge, que es, si nosotros quisiéramos determinar el nivel de precios, ese nivel de precios que si nos fijamos así a grandes rasgos y decimos, bueno, somos unos ciegos seguidores de la teoría cuantitativa, y entonces decimos cantidad de dinero lo asociamos siempre a precios. Y acá este modelo lo interesante que tiene es que nos lleva a pensar en que no solamente va a estar influenciando el stock de dinero, sino también el comportamiento que tenga el público para con su demanda de dinero y con la demanda del otro activo financiero que sería la deuda, y justamente la política de deuda que sigue el gobierno. Es más, yo los exhortaría a que vayan internalizando estos conceptos para el país en el que vivimos nosotros. No, la deuda pública no es un problema menor para nosotros. El inconveniente inclusive que nosotros le echamos sal a la herida acá es que no solamente se trata de una deuda doméstica, sino que es una deuda que tenemos con el resto del mundo. O sea, peor la cosa. Pero si se quiere darle todavía un poquitín más de, que sería para pensar y pueden salir muchas cosas interesantes, podríamos estar imaginándonos un mundo con las denominadas, desde mi punto de vista, mal, cuasimonedas. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? ¿A los bonos? O sea, a la gente, por ejemplo, que gane salarios como con bonos o con... en ese sentido. Exactamente, que a los gobiernos provinciales se les ocurra, como en el 2001, empezar a generar las denominadas, entre comillas, cuasimonedas, que en realidad no son cuasimonedas porque no son monedas. Eso se llama deuda. Esa es la jugada, no hay otra, no hay otra, es deuda. Entonces, es como para tenerlo presente. Fantástico. Bien, en el modelo, Jaeger y Gertler dicen, tenemos el gobierno que nos va a estar fijando impuestos para poder respaldar parte de esa deuda que está emitiendo y que es la que paga intereses. Piénsenlo a esto en términos de un gobierno nacional, que es el que tiene también la potestad de emitir moneda. Por eso se hace la relación a esto de decir, el gobierno va a estar con la potestad de fijar un nivel de impuestos para respaldar en una determinada fracción, que le vamos a llamar psi, de la deuda que paga intereses. ¿Cuál es la deuda que paga intereses? Los bonos. ¿Cuál es la deuda que no paga intereses? La cantidad de dinero, o sea, la base monetaria, y acá vamos a llamar dinero en general. Si este respaldo fuera total, sería igual a 1, este parámetro psi sería igual a 1, entonces toda la deuda estaría siendo financiada con impuestos, y en ese caso tendremos una política fiscal ricardiana, la que nos estaría diciendo los cambios que hay entre deuda
e impuestos que financian un flujo dado de gasto no deberían tener efectos en el lado real. En cambio, si hay una porción nomás, no es total, de manera tal de que este parámetro sí es menor que 1, lo que va a haber que hacer ahí es que si yo quiero mantener el equilibrio presupuestario intertemporal, no me va a alcanzar con los impuestos para poder cubrir la deuda y los intereses. Por lo tanto, voy a tener que recurrir al señoriaje. Y eso lo denominamos política tradicional no ricardiana. Bien. Supongan que este nivel T sub T es la recaudación impositiva y entonces está medida como si fuera un flujo futuro y se dice cuánto es hoy. Y entonces, de alguna manera, lo que va a estar tratando de hacer el gobierno es asegurar un nivel de recaudación tal con impuestos que nos permita respaldar esta deuda que ha sido previamente emitida. Por eso, a la deuda más los intereses, me siguen cuando yo muevo la manito, ¿no? Que digo, la deuda más los intereses. Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. ¿Estaría respaldada en una proporción? Sí. Como esto es este nivel de recaudación está siendo un valor presente, nosotros diríamos lo siguiente, bueno, a ver, está la recaudación en términos reales actual, más lo que yo voy a esperar a futuro, con deuda futura, porque fíjense que acá ya no es T menos 1, sino que acá pongo T, o sea, sería el valor esperado de la deuda que viene a futuro, pero la descuento a esta tasa. Consecuentemente, si la deuda futuro, que la estoy descontando esta tasa, más los intereses, si la tasa esta se supone que es la misma porque estoy usando una tasa de mercado, entonces simplifico estos dos factores y me queda T sub T más psi de la deuda que emitiré en el futuro. Entonces, yo tengo esta recaudación y tengo esta otra, si la escrita como un valor presente, son las dos las mismas. Entonces, esto que está acá, igual a esto que está acá, despejan la recaudación real hoy y les queda esta expresión. Todas salen con un poquitín de álgebra, así que probablemente no valga la pena ponérselo a hacer, pero todas esas las he chequeado bien de nuevo, no tuve duda de que son esos los valores, no me pasó como la otra, que todavía después para más... Sí, sí. Disculpe, ¿qué es lo que significa la E sub T? La E sub T, el valor esperado. Porque te estás moviendo a futuro. Es como si fuera la esperanza de este valor que vas a encontrar en el futuro. ¿Estamos? Bien, bien, gracias. Bien. Entonces, siempre recordando que la R grande es 1 más R chiquita en el periodo que esté puesto, ¿sí? Entonces, nosotros decimos la recaudación debería ser esto. Fantástico. Quiere decir que lo que no pueda recaudar para respaldar esa deuda que estoy emitiendo o que estoy generando, o sea, con impuestos no lo puedo completar, tengo que recurrir a otra cosa. ¿A qué recurso? Señoraje. Señoriaje, exactamente. Y ese señoriaje va a ser como una proporción del restante que no puedo financiar. O sea, si yo financio psi, 1 menos psi, lo voy a tener que obtener con el señoriaje. ¿Sí? Entonces, de nuevo, este valor que teníamos acá en la 417, lo reemplazamos en la restricción del individuo, que es la 416, o sea, donde voy a tener la restricción como si fuera la restricción de las familias, que era esta T sub T, lo que había acá, y entonces les queda esta expresión. De nuevo, operando un poquitín,
Fíjense, acá tienen RT1 menos por B sub T1 y acá sería el psi por RT1 por BT menos 1, es lo que tienen acá, 1 menos psi. Este está, consumo, cantidad de dinero, y de nuevo acá está B sub T, y acá tienen psi por B sub T. Consecuentemente acá les quedaría 1 menos psi de B sub T, porque este menos por menos más pasan para este lado como menos, y entonces le queda B factor de esto. ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, fíjense, si toda la deuda fuera respaldada con los impuestos, eso quiere decir que el psi sería igual a 1, me desaparece esto, lo único que juega es la cantidad de dinero. Por lo tanto, estaríamos en un caso Ricardiano. Pero si no me alcanzan totalmente, yo no alcanzo desde el gobierno a respaldar completamente la deuda con la recaudación impositiva, eso equivale a decir que sí es menor que 1, entonces la deuda me empieza a jugar otro rol. Truco matemático, sumo en ambos miembros RT menos 1 por MT menos 1, y operan convenientemente. De nuevo, eso también sale con mínima acción de álgebra, y van a poder agrupar acá con los W. Los W serían la riqueza neta de impuestos, porque me lo está cobrando con el psi este bendito. ¿Sí? Cuando hagan el álgebra de eso, les quedan estos términos. Entonces, lo interesante acá es que cuando yo empiezo a ver el nivel de ingreso que me va a permitir lograr una acumulación de activos y consumir, no es solamente el ingreso o el ingreso disponible, sino que también empieza a jugar la deuda que yo esté enfrentando, y en este caso, la deuda a través de estos bonos que han sido emitidos por el gobierno. Cuando tengan la oportunidad de leer el artículo que hicimos con Descalzi, uno de los artículos que hicimos con Descalzi, esto sería genial que les diera como una idea también adicional con lo que generaría la necesidad de la gente, de todos nosotros, de promover la generación de deuda, pero para obtener dólares. Quiero discutir 2 segundos eso para ver si se dan cuenta, y para anticipando lo que van a ver después, pero para que lo vayamos detectando acá. Desde este punto de vista, ¿qué me podrían decir ustedes observando este W sub T menos 1? ¿Que a ustedes les cae bien o les cae mal la deuda? Y mal, porque te está restando. ¿Por qué? Porque le está restando. Sí, o sea, el es igual a la tenencia de dinero más 1 menos I. Y con la deuda eso se te está restando. ¿Algún comentario? No sé quién está hablando. Esperen que, a ver, si yo pusiera, no los veo tampoco ahí. Ahí sí. ¿Quién me estaba hablando recién? Yo. Azul. ¿Algún comentario a eso? Estamos ahí, ¿no? Estamos poniendo el ojo acá. Azul dice que no ve bien la deuda porque la deuda le está restando a ella. Hay comentarios acá, ¿ven? Pero dependiendo del sí. Dependiendo de... En realidad, profe, lo que uno quisiera es que el psi sea igual a 0. ¿Quién me dijo eso? Yo. ¿Quién es yo? Porque no veo. Pablo, ¿Quién es yo? perdón. Pablo, sí. No, perdón vos, porque yo me tapo yo con la... esto no es muy
Me gusta más el Skype o el Zoom, que yo los veo todos y todas esas cosas, pero este no es tan... Bien, Pablo. No, si el sí fuera igual a 1, quiere decir que todo se estaría recaudando con impuestos y eso estaría duro para 1. ¿Sí o no? Claro. Pero volviendo a lo que decía Azul, ¿están de acuerdo con Azul? La verdad que sí, ahí está sumando el ingreso de las familias, por lo que toda la deuda que se toma, si nosotros no pagamos nada de impuesto y solo percibimos deuda, nos estaríamos beneficiando, por lo menos en el corto plazo. Claro, Lourdes, exactamente. Por eso, desde ese punto de vista, tenés una vida muy egoísta, o sea que no estás pensando ni que ninguno que esté detrás tuyo vaya a pagar esa deuda. Vos estás en el mejor de los mundos ahí. Exacto, Lourdes. No resta, Azul, porque esta deuda está sumando acá. Sí te está restando los impuestos, y que los impuestos no le gusta pagarlo a nadie. Eso está claro. Y una Pero, pregunta, sí, sí. ¿el RT son los intereses? No, no veo. 1 más la tasa de interés. Ah, listo. El R grande es 1 más la tasa de interés real chiquita. Buenísimo. Gracias. Bien. Por eso les digo que supónganse que en el caso nuestro, de nuevo, lo que les voy anticipando del paper ese que escribimos con Ricardo, a nosotros nos interesa mucho de alguna manera tener divisas en nuestro poder, porque son las que medianamente nos permiten mantener nuestro poder adquisitivo. Consecuentemente, si a través de esta deuda yo puedo llegar a obtener dólares, no lo dice este modelo, lo dice en todo caso el modelo nuestro, yo estaría más que contento de que esta deuda se generara. Es más, lo presiono al gobierno para que promueva esa deuda. ¿Sí? Ahí uno entiende el porqué de la confianza que debe existir en una moneda. Y no tenerla genera los inconvenientes que nos genera a nosotros como país. ¿Estamos? Bien, volvamos. Vamos a hacer un casito. Suponemos una función de utilidad log separable, o sea, es logarítmica, pero está separada en consumo y cantidad de dinero. El resultado nuestro siempre de las tasas marginales de sustitución era que el cociente de utilidades marginales tenía que ser igual a la tasa de interés nominal sobre 1 más la tasa de interés nominal. ¿Quién llama? Acá. Y entonces yo de acá puedo despejar la cantidad de dinero como si fuera una demanda de dinero. ¿Ok? ¿Sí? Despejo este M sub T y me queda delta, que es este parámetro. No se confundan que sea depreciación, ese parámetro en la función esta. Esta sería la demanda de dinero que estaríamos observando. Entonces, por la condición de Euler para una senda óptima de consumo, yo puedo establecer la relación que hay entre el C sub t y el C sub t más 1, que es lo que habitualmente hacemos acá. Entonces, el consumo futuro sería el consumo de hoy cargándole los intereses y con un factor de descuento. Entonces, todo lo anterior hasta acá que hemos visto, lo reemplazamos. Qué fea que se ve la fórmula esta. Y en este caso, acá hemos reemplazado por nuestro nivel de dinero. O sea, estamos reemplazando por esto. Y sabiendo que ese C sub t, o adelantado un periodo, nos da esto. Entonces, cuando reemplazan, les queda esta expresión. De nuevo, un poquito de álgebra. Lo único que hice fue señalarles algunas cosas acá como para que lo tengan presente. Eso que está tachadito ahí con la rayita roja es porque simplifico esos dos factores. Y ahora, esto que está dentro de este óvalo, 1 más t menos 1 sobre 1 más pi sub t, sería el equivalente a 1 más r sub t menos 1.
Consecuentemente, esas dos las podemos simplificar también y, en definitiva, queda esta expresión. Esto sería lo que constituye nuestro ingreso y lo aplicamos en esto que está acá. Ahora, si suponemos que estamos en equilibrio, no tenemos inversión, entonces todo lo que producimos lo destinamos a consumo, se daría esta igualdad. Y entonces, si este nivel es lo mismo que este C sub T, operando convenientemente, les queda esta expresión. Ahora, pasemos al estado estacionario y entonces digamos, bueno, este nivel de riqueza es el mismo, por lo tanto, en T-1 es lo mismo que en T, los agrupo, despejo, queda esta expresión. Profe, disculpe. Sí, Arriba creo que falta un delta, en la fórmula de arriba, creo. ¿en cuál ¿Puede ir un fórmula? poco arriba? ¿Acá? Sí, ahí. Entre IT-1 Sí, y... acá falta un delta. Este delta no está, acá tiene que haber un delta. Claro, por eso me Sí, parecía... sí, acá falta un delta. ¿Será por eso que se ve feíta? Yo la veo fea la fórmula, como si la viera. Primero creía que era mi vista, pero no. Sí, acá le Profe, falta. Acá le estaría yo me faltando un descargué delta. me descargué las filminas de la plataforma y tiene el delta. Sí, por eso. Lo que pasa es que yo le quise poner estas cositas que no la tienen ustedes en las que están en la filmina, y le falta el delta. Acá le estaría faltando el delta. Sí, efectivamente. Fantástico, gracias. Lo voy a agregar a eso después, porque esta no se puede tocar. Bien, excelente. Bueno, entonces, vamos acercándonos a lo que más queremos. Tenemos, si suponemos estado estacionario, agrupamos esta riqueza, queda ese valor. Entonces, lo que hay que tener presente es que si la riqueza era esto, en términos nominales sería esto que tenemos acá. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Consecuentemente, lo interesantísimo de este modelo es que nos va a permitir encontrar este nivel de precios para el estado estacionario. O sea, yo lo voy a despejar, como está acá, ¿sí? Es como si yo dijera, bueno, a ver, voy a igualar esta W con esto que tengo acá, despejo el nivel de precios y me queda esta expresión. ¿Sí? De nuevo, un poquito de álgebra. No es tan complicada. Y lo que tiene de interesante esto es lo siguiente, lo que habíamos dicho al principio respecto a estos parámetros psi, donde nosotros diríamos, bueno, a ver, ¿qué proporción de la deuda la vamos a estar financiando con impuestos? Si la financiamos toda con impuestos, ¿sí? Este psi sería igual a 1. Quiere decir que este término que está acá desaparecería y ahí no hay duda de que los precios terminan siendo proporcionales a los saldos monetarios. En cambio, si este psi fuera menor que 1, los precios no solo van a depender de los saldos monetarios, sino también del nivel de deuda que tenga emitido el gobierno. Entonces, yo voy a mirar con mucho recelo la deuda del gobierno porque sé que me va a estar generando inflación. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. En nuestro país bendito que nos permite conocer los modelitos del país que lo hagan. ¿Queda claro? Profe, Sí. si en Argentina se ve la carga de imposición, ¿por qué no se ve tanto ese fee y terminás tan influenciado con los bonos?
con la deuda del gobierno. Bien, a ver, ¿me dijiste que la carga impositiva no es tan alta o es muy alta? Es muy alta. Es muy alta, pero no es que vos completes todo, porque esa bendita carga impositiva, que además es ineficiente, no te alcanza ni siquiera para cubrirte el gasto. O sea, ¿cuál es el supuesto fuerte que había acá? Que no había gasto. Y en la Argentina, por más que vos tengas una carga impositiva elevadísima, ni siquiera te alcanza para cubrir el gasto, mucho menos te va a alcanzar para cubrir la deuda. No sé si te respondo a tu inquietud ahí con eso. Sí, sí. Bueno. Bien. Pero ¿se dan cuenta de lo interesante de estos modelos? Por eso yo siempre digo que a mí me genera una puñalada en mi corazón cuando me dicen, no, profe, pero estas cosas no se aplican nunca. ¿Cómo que no se aplican? ¿La estás viendo ahí? Te estoy explicando todo eso con un modelito súper sencillo. Lo que pasa es más en la Argentina. Estos modelos no están hechos para la Argentina. ¿Estamos? Bien, vamos ahora a ver qué ocurriría cuando nosotros empezamos a indagar un poquitito más y decimos, vamos a analizar la composición de los pasivos que está teniendo el gobierno. Cuando me refiero a pasivos, digo aquellos que pagan intereses, que serían los bonos, y los que no pagan intereses, que sería la base monetaria, la cantidad de dinero. Y entonces vamos a ver esa composición, cómo me afecta en el nivel de precios. Para ello vamos a definir otro parámetro que lo vamos a llamar lambda y que va a ser la proporción que hay del total de pasivo que tiene el gobierno en aquellos que no pagan intereses. O sea, como el gobierno cuando emite dinero no paga intereses sobre ese dinero, entonces definimos este lambda de esa forma. Esta proporción de pasivos que no pagan intereses sobre el total de los pasivos a los que echa mano. Cuando el Banco Central haga una operación de mercado abierto, uno puede pensar que estas proporciones cambian, obviamente, porque estoy cambiando uno por otro, pero en el agregado deberían seguir siendo los mismos, a menos que yo haga una nueva emisión. Pero entonces no es una operación de mercado abierto, porque una operación de mercado abierto siempre recuerden que se hace para generar regulación en la cantidad de dinero de la economía. Por lo tanto, si yo estoy vendiendo títulos, estaré retirando dinero. Si estoy comprando títulos, estaré inyectando dinero. Entonces, tomando en cuenta esta relación, la ecuación que teníamos para los precios, la podemos escribir en función de este lambda. De nuevo, con un poquitito de imaginación y buena voluntad y con esta relación, les queda esta nueva ecuación. Es muy fácil, fíjense, acá yo digo, en la ecuación de precios, se las recuerdo acá, tenían esto. Entonces acá tengo M. Si yo saco factor común M más B, acá tendría como si fuera 1. O sea, yo multiplico acá y me queda por M más B con el lambda que tenía con el lambda que tengo de acá. Un poquito de álgebra, nada más, insisto. Si alguno no lo puede sacar, después me lo pide, yo se lo doy, pero quiero que lo intenten sacar ustedes. Bien. Y para el segundo término agrupan y les queda 1 menos lambda. Entonces, fíjense acá lo que ocurriría. Si nosotros hacemos una operación de mercado abierto de compra, ¿sí? Eso me estaría diciendo que la proporción de dinero en la economía sería más alta. Retire bonos, pero aumente la cantidad de dinero. Entonces el M sobre M más B aumenta. Ese lambda es más alto. ¿Sí?
¿Me siguen o no? Sí. Bien. Entonces, en ese caso, bien algebraicamente lo vemos acá, los precios estarían subiendo. Siempre y cuando este psi fuera mayor que 0. Quiere decir que hay una parte de la deuda que yo la estoy financiando con impuestos. Desde ese punto de vista, lo que yo estaría viendo entonces es que este aumento que se provocaría en los precios no necesariamente es, en el libro dice proporcional, yo digo más bien equiproporcional a la cantidad de dinero, o sea, al aumento en la cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque estoy considerando que hay deuda. Y lo interesante de esto, porque muchas veces se suele decir, bueno, si nosotros pudiéramos financiar completamente con recaudación impositiva, no deberíamos tener influencia sobre los precios. Y en esta formulita tan particular y sencilla, nos está diciendo que sí, aun cuando yo financiara todo con impuestos, que esto fuera 1, ya no se me anula este término. Por lo tanto, la cantidad de dinero y los bonos me van a seguir generando influencia sobre los precios. ¿Queda claro eso? Sí, Profe, profe. ¿puede repetir, por favor? Sí, cómo no. Lo explico nuevamente. Lo que no quiero es que se me mareen por el hecho de no llegar a esta formulita. Pero, a ver, traten de entender que con unos pasitos algebraicos les da esto. ¿Qué me está diciendo esto? Me está mostrando la incidencia que generan los pasivos disponibles para el gobierno para financiar su deuda, o para financiar su actividad, si se quiere. En este caso en particular, vamos a ser sinceros, es la deuda nada más, porque supusimos al principio que el gasto era igual a 0. Entonces, dado que esto es el total de pasivos, hemos definido este lambda como la relación de los pasivos que no pagan intereses respecto al total de pasivos. ¿Hasta ahí estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, lo que queremos ver ahora es si hay o no influencia en los precios, con la situación particular que asuma esta posibilidad o no de financiar completamente o no la deuda con impuestos. Entonces, venimos acá y decimos, si hiciera una operación de mercado abierto donde nosotros estuviéramos comprando bonos, eso significaría que esta cantidad de bonos disminuye, pero esta cantidad de dinero en la economía aumenta. O sea, esto no estaría variando. ¿Quién estaría modificándose? El lambda. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo más cantidad de dinero respecto del total de pasivos. O sea que este lambda estaría subiendo. Obviamente nunca puede llegar a ser igual a 1 a menos que la deuda ya la pague completa y entonces no tenga más bonos. Como esto no debería dar 0, entonces este término es positivo. Consecuentemente, aun cuando yo estuviera respaldando toda la deuda con impuestos, de manera tal de que este sí fuera igual a 1, yo lo mismo voy a estar generando influencias sobre los precios. Y no solamente influencias a través de la cantidad de dinero, sino de la existencia de deuda emitida en bonos. Perdón, pero una Sí. pregunta. Sí. ¿Cómo se explica en los países desarrollados que tienen deudas muy elevadas, que tienen de todas formas una moneda bastante estable, digamos? Sí. ¿Cómo se explica qué? Que más allá de que tengan deudas bastante importantes y déficits fiscales, puedan mantener una moneda estable.
y porque son confiables. Ninguno que compró un bono de esa economía espera que lo vayan a defaultear. ¿Se entendió, Tomás, o no? Claro, claro, pero yo digo, Estados Unidos tienen, por ejemplo, un cierto déficit fiscal para siempre, Enorme, para toda la vida. enorme Yo digo, en algún déficit momento fiscal. no habría que tratar. Ahí aparece otra cosa, Tomás. No te olvides que Estados Unidos tiene la capacidad de extraer señoriaje internacional. Claro, bueno, Japón, por decir algo, no sé. Sí, bueno, cualquiera. Bueno, en el caso de Japón, por ser una economía tan desarrollada, súper confiable. Vos le compras la deuda que quieras. Claro, o sea, estos modelos les faltaría ese componente, digamos, porque si yo miro esto, digo, bueno, mucha deuda, los precios deberían, o sea, la moneda se debería desplomar a largo plazo por expectativas de emisión para pagar esa deuda. Claro, por eso en realidad, curiosamente, estos modelitos son como anillo al dedo para nosotros. Pero, a ver, los países desarrollados no comen vidrio, entonces se dan cuenta que la deuda también le genera algún inconveniente. Por eso la mantienen a raya. ¿Qué quiere decir mantener a raya? Por más que tengan mucha deuda, saben que la pueden pagar. ¿Sí o no? Claro, claro. Esperen que quiero ver acá una pregunta que me hicieron que dice, profe, en este modelo la deuda ¿qué vendría a financiar? Me confunde por el supuesto de gasto igual a cero. Podrías estar financiando deuda, como si estuvieras haciendo un rollover, digamos, o sea, con la deuda de hoy paga la deuda de ayer y así sucesivamente. ¿Se entendió? ¿Quién me había preguntado esto? ¿Franco? Sí, ahí está, perfecto, bien. Sí, Profe. ¿qué más? Sí. Profe, una pregunta, o sea, volviendo a lo que dijo Tomás, el tema de la confianza no se podría ver ahí como, no sé si confianza, pero con el ingreso que está en el denominador. Claro, vos tenés un nivel, sí. Tenés un PBI grande, entonces va viendo el precio. Claro, Cosa que no pasa esto tanto. contrarresta. Ahí vos con un nivel de actividad muy alto vas contrarrestando esa suba de precio. Claro, está bien. Gracias. Profe, yo le iba a preguntar Pablo. el parámetro delta, porque en la función utilidad, antes de tomar logaritmo, la tenencia real de saldos está elevada al delta, o sea, el delta sería como un parámetro de, no sé, de deseo de saldos reales, por así decirlo, ¿no Sí, es cierto? este que está acá. Entonces, Sí. claro, conforme sea más alto, la gente va a querer mayores tenencias de dinero. Ujú. Entonces, para un mismo nivel de M y de B, va a haber menos incremento en los precios, ¿no es cierto? Porque se está demandando ese dinero, exactamente. Claro, pero atendiendo la fórmula de los precios, delta está en el denominador. Acá. Pero, Claro, pero fíjate una cosa. Solito el delta, acá no dice nada. ¿Qué te está diciendo el denominador completo? del total del ingreso, ¿cuánto querés tener en saldos reales? ¿Cómo se llama eso? Demanda de dinero. Exactamente, entonces cuando hay demanda de dinero, ¿los precios suben o no? No, no tanto. No. Bueno, entonces ahí justamente vos lo que estás teniendo acá es una demanda de dinero que cada vez que suba está correcto que los precios no van a tener presión al alza. Entonces, Bien, profe, claro. ahí está justamente la respuesta de lo que había preguntado el compañero anterior. Sí. Justamente Estados Unidos, Japón tiene una gran demanda de dinero, una Una alta gran demanda confianza. de dinero. Por eso, internacional. Internacional la demanda de dinero. Claro, sí. Entonces el problema, a ver, esperen que acá Joaquín me pregunta, entonces el problema no es la deuda en sí misma, sino la capacidad de pago. Siempre, siempre. Pero eso, chicos, le pasa a los países como le pasa a cualquier individuo que va al kiosquito de la esquina y le pide que le pide fiado, como dicen las viejas. No te van a dar, si no te tienen confianza, no te van a dar.
Pero está claro, viene esa aclaración acá para el tema de la demanda de dinero. Bueno. ¿Profe, una duda? Sí. A mí no me queda claro cuál sería la interpretación intuitiva de que cuando aumenta la proporción de pasivos sin interés, me aumenta el nivel de precios. En la fórmula que es la restricción de 4.18 por ahí. Pero, a ver, Marcos, si la cantidad de dinero en la economía aumenta, te diría ahí yo por teoría cuantitativa directamente te aumentan los precios. Sí, pero yo no entiendo por qué nos centramos en ver la proporción de activos sin intereses. No te entiendo entonces la pregunta. No, ¿por qué cuando vemos lambda sería la proporción de activos sin intereses? Sí, ¿Por qué como que agregamos este factor al análisis con respecto a la fórmula que teníamos antes en la página anterior? Para empezar a decir, no solamente es la cantidad de dinero la que te molesta, sino que también te molesta la deuda, aunque vos el total de pasivo no lo modifiques. Claro. ¿Se entiende o no? Porque si no me parece que no expliqué bien antes. No, sí, va mejor. Pero bueno, no, si lo vi acá y no entendí que lo habíamos agregado, pero ahora me queda un poco más claro. Bueno, perfecto. A ver, no sé si hay alguien que quiere preguntar algo acá. Acá hay una. De hecho, países como Estados Unidos tienen una relación deuda-PBI mucho más alta que la Argentina. Sí, ni que hablar. Pero justamente porque la pueden pagar, tienen confianza, Emiliano, por eso lo hacen. Profe, Bien. eso, Sí. ¿esto seguiría siendo una explicación monetaria de la inflación o es algo distinto? Y bueno, justamente es como tratar de decir, desde un punto de vista monetario, tratar de decirles a aquellos que defenestran la teoría monetaria de explicación de los precios, de decirles, ojo que también lo vas a tener con lo otro. Suponete que, hablemos de la Argentina, hablemos de la Argentina, chicos. Alguien te dice, no, los Chicago Boys, los monetaristas que insisten en este tipo de cosas y no se dan cuenta, y en realidad lo que tenemos que hacer en la economía es permitir que crezca y para ello vamos a endeudarnos. Y con el crecimiento vamos a poder pagar, sí, discurso divino, pero las ecuaciones te están mostrando que tenés que tener cuidado. Está claro que obviamente que cada vez que vos crezcas, sí vas a generar una presión a que no haya inflación, pero hasta que vos crezcas, que siempre el crecimiento está asociado a largo plazo, si vos haces políticas de corto plazo, y las presiones inflacionarias las vas a tener. ¿Está claro? Claro. De todas formas, yo sigo teniendo la duda de que si yo financio todo con impuestos, se supone que no, M más B debería ser lo más cercano a cero, ¿no? Porque si yo logro financiar con impuestos, no debería emitir ni contraer deuda. No, pero vos suponete que vos digas, no, bueno, a ver, yo tengo que seguir financiando el nivel de actividad de la economía. Vos, a ver, el dinero en una economía debería seguir, lo ideal debería ser que siga el ritmo que va teniendo la economía. Si la economía crece, que haya más dinero para que las transacciones fluyan más tranquilas, más fluidamente. Y si el nivel de actividad cae, el nivel de cantidad de dinero debería ser menor todavía. El dinero sería como si fuera el aceite, el lubricante para que todas las transacciones se puedan hacer sin fricciones. Entonces, en ese sentido, si vos tenés acá tenés un sí igual a 1, que quiere decir que toda la deuda la estás financiando con impuestos, bueno, no importa, pero la deuda existe y eso me genera, por esta vía, una presión hacia los precios. O sea que yo, por más que esto sea igual a 1, la presión va a ser menor, pero existe igual. Profe. Ni que hablar cuando tenés
cuestiones temporales, ¿no? O sea, un bono normalmente no se emite a un año. Capaz que lo tenés 3 años y vos recién estás haciendo el nivel de actividad o recaudando como para pagar ese bono. ¿Sí? Pero hacer una pregunta. Sí, Azul. ¿Cuál sería como el mecanismo teórico más allá de la fórmula por el cual el aumento de la deuda te genera un aumento de los precios? Que ese aumento de deuda a vos te está requiriendo un esfuerzo y me darían un número 1, las fiestitas se pagan. Entonces, si yo emití deuda, en algún momento voy a tener que pagarla. El pagarla a mí me va a tener que estar restando nivel de actividad, sí o sí, porque si yo estoy recaudando a través de impuestos, bueno, me va a estar disminuyendo este nivel de actividad porque mi ingreso disponible va a ser cada vez menor. Entonces voy a tener una presión a que los precios suban. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Profe, Bueno. perdón, digamos, nosotros vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, que la actividad se está derrumbando, ese digamos, ese nivel de producto se está hundiendo y además inyectan liquidez. ¿Qué mecanismo, qué herramientas tienen para que después eso no se exprese todavía en los precios, ¿no? Porque ahora vemos de acuerdo. Señoriaje, en el caso de Estados Unidos, señoriaje internacional. Porque es como si esta demanda de dinero que está acá, ¿sí? Se lo estoy haciendo yo, y vos y tu papá. Claro. ¿Está claro? Esa es la envidia que a mí me da cuando uno tiene una moneda confiable. Ese es el lujo que se puede dar. Ahora, si vos, imagínate que nosotros quisiéramos hacer eso. A ver, que alguien me explique cuánto cotizaba el dólar hoy. 110, creo. No, más. ¿Bajó? 115, estaba por ahí. No, o sea, estaba como 120. Estaba Tranqui, 120. Estaba más cerca de 115, profe. 115, bueno. estaba haciendo así, perfecto, 115. Uno si se pone a pensar 115, bueno, ni que hablar cuando me pongo a pensar yo en eso con mi deuda en dólares, me quiero morir, pero a ver, imagínense, ¿a qué le atribuirían ustedes la suba esa a 115? A la pérdida del poder adquisitivo del peso. No hay otra explicación para mí. Pero eso es como si yo te dijera, bueno, la pérdida de poder adquisitivo, ¿de dónde viene? Bien, claro, eso, a los papelitos impresos. Hay mucha más cantidad de dinero y listo, la presión esa te está generando ese aumento de precio y que vos rechazás la moneda, entonces disminuís esta demanda de dinero, tenés aumento de precio y el tipo de cambio te lo refleja por otra vía. Bueno, a eso no se refería la pérdida del poder adquisitivo, que hay más oferta que demanda de pesos. Nadie quiere los pesos esos. Y lo peor de todo es que, a ver, les cuento una cosa que yo por ahí digo a la gente, hay veces que me da la sensación como que todavía sigo siendo medio chico, porque siempre se dice que cuando uno es chico es incendiario y cuando uno es grande se vuelve bombero. ¿Qué decís ahora? Sabía, ahora hay muchos sinnúmeros de series. Sí, eso lo vi, eso ya lo vi, gracias. Se saben esas cosas. ¿Cuándo fue? El miércoles. El miércoles estuve virtualmente en una conferencia que dio de Pablo. Y está claro, el tipo no va a decir tantas cosas para no generar una debacle, digamos, económica, porque es alguien influyente, que la gente lo escucha. Pero en un momento le preguntaron algo así como diciendo, bueno, y todos los pesos no estos que se están emitiendo, qué sé yo, y no, bueno, empezó a hacer como una ida y vuelta por otro lado, diciendo, no, bueno, está bien, sí, la liquidez
es necesaria, pero... Y a mí me daba una gana de agarrar y meterme así como se meten ustedes con el... Pero no se podía, porque estábamos todos inhibidos. Y decirle, no, decir la verdad, decir que esto va a provocar inflación, que va a hacer que el tipo de cambio suba, porque hay un montón de plata dando vuelta en la calle, por más que sea necesaria esa inyección de liquidez, el impacto sobre el precio lo va a tener, y no hay tutía. Lo que pasa es que está bien, yo entiendo que esas personas influyentes, si lo dice Ricky Neder no pasa nada, pero si lo dice De Pablo, capaz que la gente dice, salgo corriendo, no sé cómo hago, me compro todavía más dólares, y el dólar podría ir a 200 pesos por una exacerbada demanda, digamos, pero nada más. Bien, bueno, sigamos un poco, che. Veamos el tema de la restricción presupuestaria y la tasa nominal de interés. Ya dijimos, suponemos los pasivos que tenga el gobierno, y vamos a ver qué podría llegar a hacer el Banco Central entre cómo puede llegar a reaccionar para financiar lo que no alcance, o sea, la diferencia que haya entre estos pasivos reales del gobierno y el valor presente de los superávit fiscales que se podrían llegar a generar. Eso a mí me estaría diciendo que lo fiscal me va a estar determinando la oferta monetaria, ¿sí? Lo único que ya los precios me dejan de ser proporcionales, o yo no diría proporcionales, sino equiproporcionales a la cantidad de dinero, pero la teoría cuantitativa sigue funcionando. Era un poco lo que veíamos recién, de decir, bueno, si yo aumento la cantidad de dinero y hago una operación de mercado abierto, entonces el total de pasivo no me cambia, la cantidad de dinero sí, pero lo mismo voy a tener aumentos en los precios. A ver si esto ya es lo que les he dicho, y vamos a considerar una situación con predicción perfecta, para hacer más fácil el análisis. Vamos a suponer un modelito mu, que esa es la función de utilidad, muy bonita. Buscamos que la tasa marginal de sustitución del dinero entre dinero y consumo nos dé las relaciones de estos costos de oportunidad, como habíamos encontrado. Pura álgebra, sacan la utilidad marginal, o sea que de la función de utilidad que teníamos antes derivan la función de utilidad con respecto a la cantidad de dinero, les queda esto. Hacen lo mismo para el consumo, les queda esto. Hacen el cociente como teníamos para ver la tasa marginal de sustitución y lo igualan a esta a esta relación entre la tasa de interés y 1 más la tasa de interés, que les queda esto, de forma tal de que a ustedes acá lo que les va a interesar es ver cuál va a ser la demanda de dinero a partir de esas condiciones que encontraron allí. Por lo tanto, despejan la función, los saldos reales, y les queda ese nivel. Como ustedes ven acá, todo esto termina siendo una función de 1 más la tasa de interés, que la vamos a llamar RM. Grande. Entonces, reescribiendo la ecuación anterior, sabiendo que 1 más I es RM, R sub M, reescriben la demanda esta de saldos reales y les queda esta expresión. ¿Sí? Como dijimos que íbamos a suponer predicción perfecta, quiere decir que no nos va a poder el gobierno engañar con una inflación más alta que la que esperábamos. Entonces, si la inflación es igual a la que se espera, nos desaparecía aquel término dentro de la restricción presupuestaria que estaba relacionando la cuestión de deuda con el impacto que generaba esta situación de inflación inesperada, ¿sí? Entonces, la restricción presupuestaria que habíamos tenido oportunamente, la reescribimos, pero sin ese otro término que me daba esa especie de señoreaje por el lado de la deuda. Entonces, nos queda esta expresión de restricción presupuestaria, y
supongamos que son gastos, impuestos y bonos constantes, eso nos hace decir que es lo mismo para cualquier sub-T, para cualquier momento del tiempo, y entonces nos olvidamos de los subíndices y trabajamos con estas igualdades. Esto no era otra cosa que 1 más R, acuérdense de las condiciones de primer orden para el capital, que daba que 1 sobre beta era 1 más R menos delta, la tasa de interés real neta, vamos a suponer así, 1 más R igual a 1 sobre beta. Reemplazan los valores, operan un poquito acá, les queda esa expresión, y ahora vamos a recordar esto. 1 más I sobre 1 más pi es lo mismo que 1 más R, y eso es igual a 1 sobre beta. Entonces, yo puedo despejar el 1 más pi, y eso fue lo que despejé acá, y los sustituí, y lo mismo, entonces este 1 más pi me termina quedando beta Rm menos 1, que es lo que tienen acá. Y lo mismo hicieron para... Esta explicación que tienen acá es para entender de dónde sale esta formulita 421. ¿Qué nos estaría diciendo esto? Lo siguiente. Cuando la autoridad fiscal diga gasto, impuestos y bonos, o sea, estoy siguiendo una política fiscal activa que yo estoy determinando esos niveles, lo que me va a estar implicando esto es que yo voy a estar determinando la tasa nominal. Acuérdense, este RM es 1 más la tasa de interés nominal, es como si estuviera determinando la tasa de interés nominal. Y entonces, si yo tengo dados estos valores de gasto, impuestos y bonos, lo que voy a tener que hacer para financiar el resto es aumentar el señoriaje. Y mi señoriaje, en definitiva, va a ser esto. O sea, yo tengo un nivel de gasto, tengo un nivel de deuda con el rendimiento acá, neto de impuestos que estoy recaudando, que es lo que yo he fijado que puedo recaudar, necesariamente, si esto fuera igual a todo esto, esto es 0. Pero como no lo es, tengo que usar señoriaje. Entonces, de esta manera, nosotros podemos decir que la política fiscal nos va a estar determinando también la tasa de inflación. ¿Por qué? Porque acá va a haber una tasa de inflación positiva. Si esto no me alcanza, en virtud de la política fiscal que estoy siguiendo, necesariamente tendré que recurrir al señoriaje. O sea, que voy a estar determinando una tasa de inflación que en definitiva después va a pasar a ser como si fuera la tasa del impuesto inflacionario que tengo que recaudar para poder solventar estos impuestos que no me son suficientes para financiar todo este cúmulo de deuda más gasto. ¿Queda claro? Insisto, más allá de la formulita, que cómo llegan y todo, pero la explicación económica es esa. Bien. Entonces, yo desde una vez que determiné esta tasa de interés nominal acá, que la estoy haciendo depender también de la inflación, puedo ver qué pasa con los precios. Y fíjense, a mí me dice que los saldos reales van a ser una función de la tasa de interés. Consecuentemente, despejo un nivel de precios para un periodo dado, M0, sub 0, entonces tendría M0 sobre F de RM. ¿Qué hago en los periodos siguientes? Yo puedo decir, bueno, a ver, los precios hoy son P0, pero en T son los precios de ayer y más la inflación que haya observado. O sea que, si acá yo tengo 1 más pi,
no es otra cosa que beta por RM, que lo habíamos encontrado más arriba. Entonces, la cantidad de dinero en T será el nivel de precio en T, que es una función de la tasa de interés. ¿Cuál es el sentido de todo esto? Que la política fiscal me sigue marcando todo lo que yo voy a tener que hacer en términos de extracción de señoriaje y que eso me va a ir generando inflación. O sea, la variación que yo observe en los precios no va a ser independiente del tipo de política fiscal que yo esté siguiendo. Y ese tipo de política fiscal que yo esté siguiendo, ¿dónde lo vería traducido en el lado monetario? Contesten. ¿El déficit fiscal? No, eso lo generaste. Eso es la política fiscal que estás diciendo, que estás siguiendo, te generó el déficit fiscal, pero culpa de eso vos vas a verlo reflejado en el lado monetario. ¿Nivel de precios? En suba de precios, pero ¿por qué razón? Porque tenés necesidad de ¿qué? De financiar el gasto con señoriaje. Exacto. ¿Quién me dijo eso? Yo. Bien. Eso te va a estar señalando como una senda de decir, a ver, ¿y cómo vamos a tener que seguir a lo largo del tiempo con el señoriaje para poder financiar esto que los impuestos no me están alcanzando para completarlos? ¿Se entiende eso, chicos? Sí, pero, perdón, ¿dónde veo ahí la demanda de dinero, por ejemplo? No sé si me perdí o no la veo. Acá la tenés reflejada indirectamente en la tasa de interés como un costo de oportunidad de la demanda. Porque tenés presente que acá vos tenés la restricción presupuestaria, no estás teniendo la economía en total. ¿Quién me preguntó eso, Tomás? Sí, yo era porque preguntaba de vuelta por lo mismo, si Estados Unidos, bueno, Uruguay. Bueno, perfecto, pero eso vos acá no lo estás viendo. Claro. Indirectamente la demanda de dinero te va a aparecer como con este costo de oportunidad. Bien. Profe, una pregunta. Sí. Nosotros estamos considerando en todo momento que el factor de descuento beta es una constante. ¿No sería más realista suponer que este factor de descuento de preferencias del consumidor depende también de alguna forma del nivel de precios o de la inflación, etcétera? No, sí, por supuesto, pero ahora anda a resolverme vos el modelo después. Sí, está claro Está que bien. eso sería. No dije nada. Es así. Eso es así. Es como cuando. Hacé de cuenta que yo te dijera a vos, evalúame un proyecto de inversión tomándome un factor de descuento individual. De hecho, que se puede hacer, pero es una tarea ciclópea, digamos. Y está claro, a ver, ¿y cuál sería? ¿Qué nos refleja a nosotros el factor de descuento siempre? ¿Qué decimos que nos refleja? Preferencia temporal. Las preferencias subjetivas. ¿Cuán impacientes somos nosotros? Eso no es una especie de signo de cuán impacientes somos nosotros. Sí, pero no dependería también de la tasa de interés. Es decir, el beta no es igual a 1 dividido 1 más un RO, que ese RO en estado estacionario podría considerarse como la tasa de interés. Bueno, sí, perfecto, pero ese es el factor de descuento que está diciendo Macarena. Claro, por eso, o sea, no es necesario que vaya variando. Si está en estado estacionario, pero si vivís en la Argentina, eso te modifica todos los días. Tienes razón ella, pero por eso insisto, andás el modelo vos si querés. Yo no me voy a poner a calcularlo con un beta que va a estar cambiando todos los días. ¿Me explico o no? ¿Azul? Sí. Está. Bien, bueno, vamos a ver qué pasa con el señoriaje. Supongamos que nosotros queremos
encontrar como una senda temporal para ese señoriaje, y entonces podemos hacer esta formulita diciendo, bueno, la deuda que yo tengo la voy a tener que estar financiando con un flujo futuro de señoriaje, que viene acá, donde estas R, insisto, son como uno más la tasa de interés, por eso acá está la -1 y acá también, porque sería como si fuera el beta, y acá son el valor presente de este señoriaje, y esto es el superávit fiscal. Es como si nosotros hubiéramos tomado impuestos menos el gasto. Entonces, vamos a suponer que en el estado estacionario nos aumenta el déficit fiscal y lo vamos a querer financiar con este señoriaje. Entonces nosotros nos podemos preguntar cuál va a ser la tasa de inflación. Bueno, si esta tasa de inflación solamente está determinada por el nivel de ingreso, estaríamos bárbaros, porque vemos que baja el ingreso, la tasa de inflación tiene que caer a la par que cae el ingreso, porque está cayendo el nivel de actividad, entonces hay como una recesión, los precios tenderían a bajar, por el contrario, si sube, tenderían a subir. Pero lo que pasa es que esta tasa de inflación que se me vaya generando a mí, me va a ir deteriorando la base de extracción del señoriaje. Consecuentemente, si la tasa de inflación me afecta la base donde yo recaudo el señoriaje, que no es otra cosa, y ustedes bien lo saben, que la cantidad de saldos reales que está demandando la gente, en ese caso, el señoriaje me va a ir disminuyendo. ¿Lo entienden a eso o no? Sí, sí. Es como si pónganse en la cabeza ahí una especie también de curva de Laffer, o sea, algo por el estilo, donde la alícuota ustedes la pueden ir aumentando, pero no eternamente, porque en algún momento se le deteriora, le empieza a caer la base imponible y le va a caer la recaudación. ¿Cuál es la base imponible? La cantidad de dinero que nosotros queremos tener en nuestro poder. Entonces, si ya rechazamos el dinero, independientemente de que nos vayamos a dólar o a bienes, si ya rechazamos el dinero, en ese caso, la capacidad de extraer señoriaje que tiene el gobierno sería cada vez menor. Bien, vamos a hacer un modelito basándonos en lo de Sidrowski, donde tenemos de nuevo un agente representativo que también toma una senda temporal para maximizar su función de utilidad y particularmente va a tratar de maximizar el consumo, pero también va a maximizar los otros activos financieros, particularmente en su función de utilidad, le brindan utilidad a la cantidad de dinero, pero lo mismo los bonos tienen que hacer una elección a lo largo de su tiempo porque conforman parte de su restricción presupuestaria. La misma restricción presupuestaria que conocemos desde siempre. La única... Sí, está bien. Esa es la restricción presupuestaria. Vamos a llamar a los activos financieros como riqueza. Esa sería la riqueza de la gente. Entonces, reemplazamos donde tengamos bonos y dinero, reemplazamos por W. O sea, por la riqueza con el subíndice que indique el tiempo del que se trate. Fantástico. Lo hicimos acá. Truco, sumamos y restamos 1 más la tasa de interés real por los saldos reales en T-1. Operan convenientemente, quedan agrupaditos acá, con ese, y acá, con este otro, para los bonos, bono en T-1 y esto. Les queda esa expresión. Entonces, ¿cuál sería el costo de estar manteniendo riqueza en dinero? Esta. Que eso no es otra cosa que el señoriaje que nos estaría extrayendo el gobierno a nosotros. ¿Sí? Incluso, recuerden ustedes en el modelo de Sidrowski,
en el MIU, como cuando calculaban la condición de primer orden para las tenencias óptimas de dinero, en este caso, para este caso en particular, sería, como siempre, que la utilidad marginal del dinero tiene que ser igual al costo de mantener el dinero por la utilidad marginal de la riqueza. En este caso es porque estamos considerando riqueza. Y como mantener fondos en nuestro poder en el periodo siguiente va a tener un costo, que necesariamente va a estar dado por esto, le vamos a aplicar un factor de descuento. Por eso aparece acá el beta. Y si yo despejo acá esta utilidad marginal de consumo, pero la visualizo para el periodo T, por esta condición de Euler, acuérdense que la de T sería la de T más 1 traída a hoy. Esto que está acá, esta parte sola. Entonces, yo puedo despejar el valor esperado de la utilidad marginal, que sería la utilidad marginal en T sobre estos dos parámetros, o sea, beta por 1 más R. Lo reemplazo acá. Y me queda esa expresión. Fíjense lo siguiente. Esto me está diciendo que la utilidad marginal del consumo, o el cociente de la utilidad marginal del consumo respecto a la utilidad marginal, del dinero respecto a la utilidad marginal del consumo, me da lo que me daba siempre. O sea que no hay demasiados cambios. Lo que sí dependerá de qué tipo de funciones trabajemos. Y entonces, acá tenemos un ejemplo para una determinada función que es log separable. Nunca tuve muy clarito la presencia de este parámetro acá, pero es como si uno dijera, bueno, yo hay una parte de dinero que la necesito, no puedo, es como si no tuviera elasticidad, como si fuera de elasticidad 1. Por eso no está influenciada por ningún logaritmo. ¿Queda claro? Queda claro, es un pedido de auxilio para los más matemáticos. Que si alguno ve otra cosa, que me lo diga. ¿Sigo conectado? Sí, ¿no? Sí. Como una demanda autónoma de dinero, profe. Como si fuera una demanda autónoma, o sea que no... Pero incluso no va a tener ninguna reacción en términos de la utilidad, me refiero, como que va de derecho. Esa tenencia de dinero proporcional a ese B va de derecho a generar mi utilidad. En cambio acá yo estaría viendo como una elasticidad, porque cuando tengo el logaritmo natural, estos parámetros me estarían dando la idea de cómo reacciona mi utilidad cuando me aumenta la cantidad de dinero. ¿Queda claro? Sí. Bueno. Sí. Bueno, entonces, tengo las dos funciones, hago el cociente de las utilidades marginales, las tengo que calcular, y ese cociente habíamos dicho que daba el valor de siempre. Tasa de interés sobre 1 más tasa de interés. Lo único que acá estoy haciendo el cálculo de la derivada, ¿no? Si estoy la utilidad marginal del dinero, derivo la utilidad respecto al dinero, y acá me quedaría mt menos d logaritmo natural de mt. Acá tengo como si fuera un producto, entonces es este paréntesis que me queda ahí, y la utilidad marginal del consumo, 1 sobre c, directamente. Igual a esto, despejo, queda esa expresión. Entonces, nosotros siempre, cuando estamos haciendo esto, en definitiva, lo que queremos encontrar es una función para la demanda de dinero. Entonces, lo que vamos a tener que tratar de despejar de lo que hemos encontrado acá es esta cantidad de dinero. Por lo tanto,
despejamos todo este término, me queda este que está acá, dividido C, menos B, más D. Como este D me está molestando ahí, divido en ambos miembros por menos D, elimino el menos y este D, me queda el logaritmo natural de MT, y acá traje el menos D. Y acá, esto me lo convirtió en más, dividido D, y acá es menos, por el menos que traía de allá, 1. Fantástico. Entonces, lo que yo tengo acá es una demanda de dinero que no es otra cosa que una especie de demanda de dinero a la Kagan que ustedes conocen para tratar de ver las formas funcionales que puede llegar a tener una demanda de dinero. Esto, si yo tomara el antilogaritmo acá, entonces me queda mt y acá me queda e elevado a todo esto. Nada más que acá hago como si fuera un producto de potencia de igual base, se suman los exponentes y entonces me está quedando esto, ¿verdad? ¿Me siguen? Es simplemente un truco para diferenciar una parte y otra. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos, por eso. Por eso, acá, pero acá yo estoy como resolviendo esto y esta MT es lo mismo que en el lado derecho de la igualdad, es el número E elevado a estas potencias. Y entonces, tomé una para uno y tomé otra para otro. ¿Por qué? Porque el producto de potencias de igual base se suman los exponentes. La base es el número E. Eso es lo que dice. Sí, profe, ¿se entiende? Bien, fantástico. Sí, bien, así me gusta que me reten para no perder tiempo en eso. Entonces, este término que está acá, lo llamo A, llamo W a la tasa de interés sobre 1 más la tasa de interés, sustituiré ahí y queda una especie de demanda como la que yo le decía a la Kagan para tratar de analizar el señoriaje, porque en el caso de Kagan, la inflación estaba allí y eso es justamente lo que me va a permitir a mí ver el impacto de la inflación sobre la demanda de dinero. Entonces, ¿qué es lo interesante de eso? Que lo hemos derivado a partir, es bien actividad micro, o sea, buscamos maximizar la función de utilidad y todos los parámetros dependen de las preferencias de los agentes económicos, por lo tanto, nos sale una demanda de dinero que proviene de una maximización de utilidad. Y está genial. Ahora, ¿por qué nosotros vamos a querer derivar esa demanda de dinero como que esté en términos de la tasa de inflación? Justamente para ver el señoriaje. Y entonces vamos a empezar a trabajar sobre esa base. Esperen un poquito que estoy viendo que se me está acabando la batería y no sé por qué. Eso es. ¿Está? Sí, ahora está. Bien, entonces, ¿cómo va a ser nuestro señoriaje? Como habíamos encontrado cuando calculábamos distintas formas de señoriaje, nada más que acá la diferencia va a estar en que en lugar de aplicarla sobre la base monetaria, la vamos a aplicar sobre los medios de pago. Ahora bien, esto ya lo sabemos. 1 más la tasa de interés nominal es 1 más la tasa de interés real por 1 más la tasa de inflación. Entonces, si yo despejo 1 más la tasa de inflación, porque acá tengo 1 más la tasa de inflación, por eso lo voy a hacer, tengo este cociente, por lo tanto, tomo recíprocas, 1 sobre 1 más la tasa de inflación queda 1 más la tasa de interés real por dividido 1 más la tasa de interés nominal. Entonces, la reemplazo acá. 1 más pi, 1 sobre 1 más pi sería equivalente a esto. Consecuentemente, me queda 1 más la tasa de interés real, dividido 1 más la tasa de interés
esta tasa de interés era la que estaba acá por la cantidad de dinero. Uso lo que había encontrado para la cantidad de dinero, reemplazo esto, y entonces, bajo el supuesto de existencia de neutralidad, ojo que esto es un menos ahí, es E a la menos y después el cociente este. Entonces, suponiendo superneutralidad, en el estado estacionario, el consumo va a ser constante e independiente de la tasa de inflación, eso como decíamos antes, y lo mismo ese mismo análisis se puede hacer para la tasa de interés real, y entonces vamos a fijarnos cómo va a variar nuestro señoriaje. ¿Qué querría decir esto? Fíjense, nosotros hemos encontrado de este señoriaje, pongamos esa formulita, como está acá, la traemos para este lado, nada más que a este cociente era lo que le llamábamos W. O sea que este W es I sobre 1 más I, que es lo que está por acá también. Entonces, si yo quiero saber cómo se me modifica el señoriaje cuando esté aumentando la tasa de inflación, sé que voy a tener que estar haciendo como unas derivadas en cadena a partir de la derivada de este señoriaje, primero respecto del cociente este, que lo llamo W, para después seguir esa cadena haciendo el W respecto de la tasa de interés, y finalmente el de la tasa de interés respecto de la tasa de inflación, porque yo sé que en la tasa de interés está contenida la tasa de inflación. ¿Queda claro eso? Sí. Bien. ¿Al resto? ¿Quién me dijo sí? Sí, queda claro. Vale. Era yo. Gané, sí, listo. Bueno, fantástico. Entonces, si ustedes empiezan a hacer esas derivadas, es como que tienen tres productos de derivada. Primero derivemos respecto a W. Es lo que le queda acá, a ver si sale. 1 más R, factor de... Y acá tengo W y acá tengo W. Quiere decir que esto es como si fuera un producto. Entonces sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, lo que queda acá. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esto sería el A, que es constante. E a la X sería, la derivada de E a la X es E a la X. Por la derivada de X. Entonces, cuando derivan este exponente respecto de W, les quedaría menos 1 sobre DC. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Sí, profe. Bueno, entonces agrupan, resuelven y fíjense que les queda este resultado acá. Esto que está acá. Reemplazando cada uno de los que corresponde. Luego hacen lo mismo para este segundo que tienen acá. La derivada de W respecto a la tasa de interés. Les queda esto. Y finalmente hacen la derivada de la tasa de interés respecto a la tasa de inflación. Les queda esto. Entonces, este y este los reemplazan acá. Hacen el producto. Y les queda esa expresión. Pura álgebra, o sea, cuando reemplazan todo, se van a dar cuenta que toman factor común, listo. Entonces, ¿cómo va a reaccionar el señoriaje cada vez que estemos aumentando la tasa de inflación? Básicamente va a estar dependiendo de este paréntesis. ¿Por qué? Porque este cociente es positivo. Este cociente también es positivo. El que no estoy seguro es este. Consecuentemente,
eso a ustedes les tiene que estar dando la idea de que se van a estar moviendo como si fuera una curva de Laffer. Porque mientras esto dé positivo, todo será positivo y entonces el señoriaje va a estar aumentando en la medida que aumente la cantidad de dinero. Inclusive, yo veo acá un señoriaje más alto que antes y digo, bueno, este valor ya directamente me hace aumentar el señoriaje. Siempre que este paréntesis sea positivo, insisto. Entonces nos vamos moviendo, subiendo en la curva de Laffer. Pero es muy probable que en algún otro momento lleguemos a que encontramos el máximo de recaudación de señoriaje y a partir de ese punto la recaudación por señoriaje empezará a caer. Por eso, lo que deberíamos hacer para encontrar cuál es el nivel de tasa de inflación que nos permite maximizar el señoriaje, eso sería equivalente a decir, logré encontrar la máxima tasa de inflación que puedo poner, que esta economía puede soportar. Porque si no, llega un momento en que cuando me paso un puntito después de esa tasa de inflación, la gente se me va del dinero y chao, no le puedo recaudar más señoriaje. Consecuentemente, lo que tengo que hacer es esta derivada igualarla a cero y tratar de obtener la tasa de inflación máxima. Profe, perdón, no entendí por qué todo depende de ese cociente y no de los otros. Depende por el hecho del signo. A ver, está claro que depende de los otros valores, pero si esto es positivo, y aumenta la tasa de inflación o genera presiones inflacionarias en la economía, que vas a seguir recaudando señoriaje. Total, la gente no contrae su demanda de dinero. ¿Se entiende o no? Sí, sí. O sea, está claro que depende de todos estos parámetros, hasta del propio nivel de señoriaje que se va generando. Pero el tema está en el signo. O sea, que esto vaya creciendo depende de que esto siga siendo positivo, este paréntesis. Cuando ese paréntesis no sea más positivo, chao, empieza a caer la recaudación de señoriaje. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces, tengo que derivar e igualar a cero, eso fue lo que hice acá, opero y trato de despejar esa tasa de inflación, que sería la tasa de inflación máxima que me va a permitir recaudar el máximo de señoriaje. Y, como ustedes ya saben, a partir de la curva de Laffer, si la tasa de inflación observada es menor que el máximo que implique este cálculo acá, nosotros podremos seguir aumentando nuestro señoriaje, aumentando la tasa de inflación, y eso es debido a que la alícuota, que sería la tasa de inflación del impuesto inflacionario, es como que va dominando el efecto de una mayor inflación en reducir la demanda de dinero. A ver, piensen en estos términos. Si yo veo que la tasa de inflación crece, si yo veo que la tasa de inflación crece, y probablemente no me termino de asustar tanto y sigo demandando dinero. Probablemente la recaudación crezca, pero a tasa decreciente. ¿La recaudación de qué? De señoriaje. Señoriaje, exactamente. Pero si llega un momento en que yo ya me asusto y digo, no, esa tasa de inflación es mucho más alta que la máxima que yo estaba dispuesta a soportar. Entonces, ¿qué hago? Al menos Ricky Neders va y compra dólares, pero al menos un mortal huye de los pesos para que no le recauden señoriaje de los saldos que él tiene. Y entonces la recaudación por señoriaje va a empezar a caer. Bien, eso entonces a nosotros nos estaría dando la idea de que tiene que haber, como quien dice, una imposición óptima. Y entonces hay que ver
cómo se podría llegar a dar esa imposición óptima. Y acá se los comento, ahora tenemos unos minutitos más todavía. Uno de los modelos que se puede llegar a implementar y que es el que presenta Walsh es, a partir de un cash in advance, distingue tipos de bienes. Toma bienes que son cash y toma bienes que son crédito. O sea, sobre estos va a tener que incidir la tasa de interés. Entonces, lo que va a tratar de hacer un individuo es maximizar el valor esperado de esta función de utilidad, donde tiene los dos tipos de bienes, más su ocio, que es lo que le da utilidad. Y lo va a hacer, esa maximización, sujeto a una restricción presupuestaria que es la habitual. Esa restricción presupuestaria, ¿qué nos estaría indicando? Que lo que el individuo pueda generar por su trabajo, ya vamos a explicar cada cosa, si yo normalizo el ocio, entonces, o mejor dicho, la cantidad de horas totales las normalizo a 1, eso quiere decir normalizarlo, entonces digo, el ocio, si se lo resto al total de horas posibles, normalizadas, eso me estaría dando el trabajo. Y este Q sub T es un índice de precio genérico, lo vamos a tomar para todos los bienes, para todo lo que tenga que ponérsele un precio. Entonces, esto sería como mi ingreso. Los precios por la cantidad la cantidad de horas que yo estoy trabajando y neto de los impuestos que tenga que pagar al trabajo, donde este tau supra h sería el impuesto al trabajo, no sé, pongan de las retenciones laborales o algo por el estilo. ¿Queda claro lo que es este primer término? Sí, profe. Bien. Y el resto es la tenencia de activos. Esto es lo que yo traigo de dinero y esto es lo que tengo de activos bonos, más los intereses que me permiten acumular. Entonces, con todo esto, yo tengo que estar afrontando los nuevos bonos que quiera comprar o, en general, acá entre estos dos, el total de activos financieros que quiera acumular, más lo que pueda llegar a consumir. C sub 1 eran los bienes cash, C sub 2 los bienes crédito, multiplicado por el nivel de precios, y contemplando los impuestos que tenga que pagar sobre el consumo de esos bienes. El supuesto acá es que los dos tipos de bienes pagan el mismo tipo de impuestos. Entonces, si uno supone rendimiento constante de escala y la normalización que yo les había dicho de la cantidad de trabajo, el 1 menos L yo lo podría asociar a que es el producto. Entonces, en el caso si yo quiero ver el nivel de precios finales, tomo los impuestos al consumo, lo multiplico por el nivel de precios que estoy aplicando y eso sería el nivel general de precios, para decirlo de alguna manera. La riqueza la defino como antes, dinero y bonos. Y acá lo único que hago es, como quiero convertir esta situación, esta que está acá en términos nominales, la quiero convertir en términos reales, tendré que dividir en el nivel de precios. O sea, divido en P sub T. Acuérdense, P sub T es todo esto. Entonces, en la restricción presupuestaria les queda esta expresión. Donde el trabajo, fíjense qué interesante esto. Acá, para los ingresos que yo estoy teniendo en términos de trabajo, me está apareciendo de manera directa el impuesto al trabajo, pero también me están molestando, por eso dice más acá en el denominador, para que cada vez que aumenten estos impuestos es como que mi ingreso disponible cae, me están molestando los impuestos al consumo.
Dejemos de lado los bienes créditos por un rato. Entonces, bueno, esta es la restricción cash in advance habitual. Y entonces, como lo que nos pasaba en el modelo de cash in advance que habíamos visto, nosotros tendríamos que la inflación estaría siendo como un impuesto a la oferta laboral. Eso lo habíamos visto en el modelo cash in advance. Y resulta que ahora no solamente tenemos el impuesto de la inflación, sino que también nos aparecen los impuestos estrictamente relacionados con el trabajo. Entonces, es como si lo estuviéramos grabando 2 veces al trabajo. ¿Queda claro eso? No queda claro, me parece. A ver. Si yo yo tengo el modelo que sea, en este caso un cash in advance. Lo interesante que vimos en el modelo cash in advance era que, en definitiva, la inflación a mí me generaba como un costo. Ese costo no es otra cosa que, debido a los ingresos que yo puedo generar con mi trabajo, si mantengo dinero, el gobierno me lo da con la tasa de inflación que se generó. ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Bien. Adicionalmente ahora me aparecen unos impuestos al trabajo bien estrictos, que son esos TAO supra H. Por eso se dice que se está, como quien dice, grabando 2 veces el trabajo. Ahora, si nosotros distinguimos entre lo que es un bien cash y un bien crédito, en ese caso el impuesto podría llegar a dejar de ser redundante en la medida que el gobierno no puede establecer diferentes tipos de impuestos para los bienes cash y para los bienes crédito. Porque a ver, ¿qué quiero decir con esto? Yo estaría como escapándome del tema de la inflación si consumiera bienes a crédito. ¿Está claro eso? Sí. Sí, ¿De qué forma? Pero ahí hay detrás un supuesto que no está dicho acá. ¿Cuál sería? ¿Que los salarios se actualizan al nivel de la inflación? No que, claro, si fuera así yo le estoy ganando inclusive porque depende cómo sea el nivel de precios, no, perdón, el nivel de impuestos que me graben al trabajo. Pero si yo lo trato de evitar por el lado de ir a bienes crédito, ¿cuál sería el supuesto? O sea, el modelo supone que se graba igual que se graba el consumo. Claro, pero ¿qué le pasa a los bienes? Si yo no le pudiera escapar a la inflación por consumir bienes créditos, eso equivaldría a que los bienes créditos están actualizados a la tasa de inflación. Eso querría decir que si yo puedo escapar a esa situación, lo que estoy diciendo es que no hay, ¿qué cosa? Muy acostumbrados en Argentina. ¿Que no hay especulación? No, especulación no. Que no hay que no me pueden indexar los precios de los bienes crédito. ¿Queda claro eso? Sí, profe. ¿Pero a qué le llamaría bienes créditos, profe? A algo que vos compras a crédito. No que necesitas el cash para pagarlo. ¿Se entiende o no? Creo que sí. O sea, la idea Pero sería si yo ahora poder indexar los precios compro de los en bienes cuotas, crédito. ¿cómo me lo pueden indexar? Espera Macarena. ¿Quién me estaba hablando antes? No sé qué Era decía. yo. O sea, la idea sería básicamente decir, bueno, este bien sale, no sé, 100 y después en T más 1 lo voy a indexar por la tasa de
por la tasa de inflación, básicamente. No, ¿Sería eso? lo vas a indexar en todo caso por la tasa de interés, pero no por la tasa de inflación. Ah, o sea, No, cobro una tasa de interés más alta, entonces. O algo así. lo que pasa es que ahí está el tema. Todo dependerá de cómo vos incluís. ¿Qué hacen los negocios? Cuando ustedes van a comprar no sé, ¿qué pueden llegar a comprar? Un par de botines para cuando vuelva de la cuarentena y vamos a jugar todo al fútbol. ¿Sí? Compramos un par de botines. ¿Lo pagamos cash? No, no tenemos. Bueno, a crédito. Y bueno, ¿cuánto sale a crédito? Y sale tanto. Listo. Bueno, yo calculo y digo, a ver, la tasa de inflación. O lo pago con la tarjeta de crédito. Y me dicen, con la tarjeta de crédito te hago 6 pagos de tanto. Ahí yo hago así la división rápida y digo, me están cargando como un 15% o 20% en el precio. Entonces yo digo, bueno, pero en todo caso la inflación va a ser más alta en estos 6 meses. Consecuentemente, en términos reales, estoy pensando de que estoy ganando. ¿Me siguen o no? Sí. Bien, eso es lo que en definitiva hacemos. Sería distinto si a mí el vendedor de los botines me dice, yo te voy a cobrar y te voy a ir indexando de acuerdo a lo que valga el precio del botín. ¿No le suena eso a nada en la vida real? ¿Para pagar una cuota? Los créditos en uvas son así. No, Similares. algo más fácil. No, tampoco no, los alquileres los alquileres están prohibidos de indexarse. Hay La formas. luz, el agua. ¿Cómo? Los autos, profe. Los autos. La luz, el agua, la nafta. Los autos, ahí está. ¿Quién me dijo los autos? ¿Quién me dijo los autos? Yo, Eugenia. Eugenia, claro, los autos. Entonces vos vas a pagar la cuota y te dicen, mire, su cuota ha sido indexada y aparte con el costo de financiación, como el auto vale tanto, su cuota equivale a tanto. Y te matan. Bueno, esto es como no tanto. No te estarían ajustando los bienes de crédito por como no estarían indexándose. Consecuentemente, entonces, cuando uno hace el cociente de utilidades marginales entre los bienes cash y los bienes a crédito, está claro que le va a dar que tiene que pagar una tasa de interés. Lo que ocurre es que uno tendría que decir, esta tasa de interés me está contemplando una inflación esperada, y bueno, eso ya sería otro cálculo. ¿Estamos? Bien, este último modelito es una mención nada más, ni se lo doy ahora, no vale la pena verlo. Aparte es nada, o sea, se menciona ahí, se dice que cuando la tasa de interés tenga que ser igual a cero, se va a cumplir la regla de Friedman con inflación óptima, como lo que habíamos visto antes, pero ya tiene un nivel de sofisticación más, de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si la función es homogénea, grado 1, esas cosas? Ahí ya empieza a volar cada uno con lo que quiera, pero no tiene demasiado sentido ponerse a verlo en detalle el modelo. Lo que sí, uno podría pensar en que si la tasa de interés nominal es mayor que cero, o sea, tenemos una tasa de interés positiva, no como en Suiza, lo que el gobierno debería evitar es justamente el uso de este impuesto inflacionario, porque le va provocando distorsiones a la hora de elegir para nosotros los consumidores entre bienes cash y bienes crédito. ¿Por qué? Porque se nos hace difícil esto. Entonces, si ustedes se fijan acá, los bienes cash es como que generan una utilidad mayor, porque si yo yo a los bienes crédito los tengo que multiplicar por esto, entonces la utilidad de esto es como si fuera, a ver, la utilidad que me brindaría un bien crédito sería mayor que la utilidad que me brinda, porque es más chiquito y yo lo tengo que multiplicar por algo para alcanzar la utilidad marginal de un bien cash. Y por la sencilla razón de que me banco la tasa de interés, pero me molesta mucho más la tasa de inflación. ¿Está bien? Sí, profe. Pasen este denominador para acá. Sí, profe.
y tienen la utilidad marginal de los bienes crédito más los intereses que hay que pagar por eso. ¿Estamos? Bueno. Listo, entonces. ¿Alguna pregunta? Si no, buen fin de. Y el lunes. El lunes. Listo. Bueno, nos vemos, chicos. Buen fin de para ustedes también. Chao, profe. Chao, chao.